Una monja hizo una pregunta y el purgatorio respondió, comprenda de manera sencilla. ¿Alguna vez has oído hablar de alguien que hace una pregunta y de repente recibe una respuesta inesperada? Bueno, eso es más o menos lo que pasó en una vieja historia sobre una monja y el purgatorio. ¿Pero qué es el purgatorio? ¿Y cómo respondió? Te explicaremos todo lentamente, como si estuviéramos hablando en la cocina de casa. Imagina que estás haciendo un pastel. Sigues la receta, mezclas los ingredientes, lo metes al horno, pero cuando llega el momento de sacarlo te das cuenta de que te has olvidado de la levadura. El bizcocho no subió bien, quedó un poco duro y pesado. No lo tirarías, pero tampoco lo servirías a tus invitados, ¿verdad? Entonces, lo dejas en el horno un rato más para corregir el error. El purgatorio es más o menos esto, un horno donde las almas permanecen un rato para purificarse, como una torta que necesita más calor para estar buena. Ahora, vayamos a la historia de la monja. Vivía en un convento, un tipo de casa donde las mujeres dedican su vida a orar y ayudar a los demás, y, un día, hizo una pregunta muy sincera, ¿existe realmente el purgatorio? ¿Cómo es? Ella no lo dudaba, solo quería entender mejor. Y entonces, según cuenta la historia, sucedió algo increíble. Recibió una respuesta directa desde el purgatorio, como si alguien la hubiera llamado desde un lugar lejano. ¿Pero cómo es esto posible? Pensemos en un ejemplo cotidiano. ¿Alguna vez has soñado con alguien que no ves desde hace mucho tiempo y al día siguiente aparece en tu puerta? ¿O alguna vez has tenido la sensación de que algo malo iba a pasar y, de hecho, sucedió? Son cosas que no podemos explicar del todo, pero que nos hacen pensar, ¿cómo supe eso? La respuesta de la monja fue así, algo que no se puede medir ni comprobar, pero que ella sintió con claridad. La historia cuenta que la monja comenzó a tener visiones y a oír voces de personas que se encontraban en el purgatorio. Pidieron oraciones porque, en el purgatorio, las almas no pueden orar por sí mismas, dependen de nosotros, que estamos aquí en la tierra. Es como si tuvieras hambre pero no pudieras abrir la nevera, así que le pides a alguien que te traiga comida. Las almas del purgatorio piden oraciones para aliviar su sufrimiento y seguir adelante. ¿Pero por qué sufren? Volvamos al ejemplo del pastel. Si olvidas la levadura, el bizcocho no subirá. En el purgatorio es como si las almas se hubieran olvidado de hacer algo importante durante su vida. Perdonar a alguien, ayudar al necesitado, tener más paciencia. No son malos, solo necesitan arreglar esos defectos antes de ir al cielo. Es un sufrimiento temporal, como una inyección que duele en el momento, pero luego sana. Entonces la monja comenzó a orar mucho por estas almas. Le contó a otras personas lo que estaba pasando y muchos empezaron a hacer lo mismo. Esto es común en la Iglesia Católica, creer que las oraciones de los vivos pueden ayudar a los que han muerto. Es como si estuvieras en un equipo y tu amigo estuviera cansado de correr. Le ayudas, dándole fuerzas para continuar. Ahora quizás estés pensando, ¿pero esto es real? ¿Cómo sé que existe el purgatorio? La verdad es que nadie tiene una foto o un vídeo que lo demuestre. Es una cuestión de fe, como creer en el amor de alguien incluso sin verlo. La Iglesia enseña que el purgatorio está en la Biblia, en pasajes que hablan de purificación y fuego, no un fuego que quema el cuerpo, sino que limpia el corazón. Por ejemplo, en una parte de la Biblia, San Pablo dice que, al final de la vida, nuestras obras serán probadas como por fuego, 1 Corintios 3, 13-15. Si se resisten, genial, si no, necesitamos un retoque. Otro ejemplo es cuando lavas ropa manchada. Si la mancha es clara, el jabón será suficiente. Pero si está muy sucio, debes remojarlo, frotarlo y tal vez usar lejía. El purgatorio es como el proceso de remojar la ropa, no es agradable, pero es necesario para mantenerse limpio. La historia de la monja nos enseña algunas cosas importantes. 1. El purgatorio no es un castigo eterno, es un lugar temporal, como una sala de espera antes de entrar a un lugar mejor. 2. Las almas nos necesitan, nuestras oraciones pueden ayudarlas a salir más rápido de allí. 3. Dios es justo, no envía a nadie al infierno sin motivo alguno, pero tampoco deja que nadie entre al cielo con manchas en el corazón. En resumen, la historia de la monja es como una tarea. Imagina que tienes una tarea que cumplir, pero no hiciste todo bien. El profesor no te falla, sino que te pide que rehagas las partes equivocadas.
El purgatorio es esta corrección. La monja hizo una pregunta sincera y la respuesta llegó de una manera que no esperaba. No fue una prueba científica, sino una experiencia que cambió su vida y la de muchas personas. ¿Y tú? ¿Alguna vez te has detenido a pensar en cómo tus acciones de hoy podrían afectar tu futuro? No tiene por qué ser algo grandioso. A veces un simple "lo siento" o un gesto de cariño marca la diferencia. El purgatorio nos recuerda que siempre hay tiempo para corregir lo que está mal, ya sea aquí en la tierra o más adelante. En definitiva, la historia de la monja es una invitación a mirar dentro de nosotros mismos. No debemos tener miedo del purgatorio, sino entender que es una oportunidad para que Dios nos ayude a ser mejores personas. Y quién sabe, algún día alguien aquí en la tierra rezará por nosotros, como rezó la monja por aquellas almas. La historia de la monja y el purgatorio muestra que Dios no nos abandona, incluso cuando cometemos errores. Él nos da oportunidades para cambiar, purificarnos y acercarnos a Él. El purgatorio no es un castigo cruel, sino un acto de amor, como cuando una madre lava la ropa sucia de un niño para que esté limpio y listo para una fiesta. Imagina que le prestas tu juguete favorito a un amigo, pero él te lo devuelve sucio y roto. No se tira el juguete, ¿verdad? Lo limpias, lo arreglas y lo dejas como nuevo. Esto es más o menos lo que Dios hace con nosotros. Él nos ama tanto que no se da por vencido con nosotros, incluso cuando hacemos cosas malas. El purgatorio es como esta limpieza para que podamos entrar al cielo sin mancha. Y no penséis que esto es solo para después de la muerte. Aquí en la tierra ahora podemos comenzar esta purificación. Cuando pedimos perdón por algo que hicimos mal, cuando ayudamos a alguien sin esperar nada a cambio o cuando resistimos la tentación, nos estamos convirtiendo en mejores personas. Cada pequeña elección correcta es como un paso más hacia el cielo. La monja de la historia entendió esto. Vio que sus oraciones y su amor podían ayudar a las almas que aún necesitaban ayuda. Y lo bonito es que también se ayudó a ella misma. Cuando oramos por los demás, nuestro corazón se abre y nosotros también crecemos. Es como plantar una semilla, riegas la tierra, cuidas la planta y al final recoges frutos para ti y los demás. Así que no tengas miedo de mirar tus errores. Todos tenemos defectos, pero Dios siempre está dispuesto a darnos una nueva oportunidad. El purgatorio es solo una prueba más de esto. Y si algún día sientes que necesitas ayuda, recuerda, así como la monja oró por esas almas, siempre habrá alguien orando por ti. Simplemente ten fe y cree que el amor de Dios es mayor que cualquier error. Y esta historia de la monja nos muestra algo muy importante. El purgatorio no es un lugar de castigo interminable, sino un momento de purificación, como cuando lavamos la ropa sucia. Imagina que derramaste salsa de tomate sobre tu camisa blanca. No está perdida, pero necesita agua y jabón para volver a limpiarse. El purgatorio es así, Dios nos lava con su amor para que podamos entrar al cielo sin mancha, listos para verlo cara a cara. La monja comprendió que, incluso después de la muerte, las almas todavía pueden ser ayudadas. Es como si estuvieran en una sala de espera, esperando el momento adecuado para entrar al banquete celestial. Y nuestras oraciones son como billetes que aceleran este paso. Cuando oramos por alguien que ha fallecido, le estamos diciendo a Dios, por favor ayuda a esta alma a purificarse pronto, porque merece estar contigo. Esto también nos enseña a no tener miedo a la muerte. Mucha gente piensa que si no son perfectos irán al infierno. Pero el purgatorio muestra que Dios es misericordioso. No descarta a los que aún tienen defectos, sino que da tiempo y ayuda para que cada uno pueda arreglarse. Es como un padre que, incluso cuando su hijo se equivoca, no lo abandona, sino que lo corrige con amor. ¿Y sabes qué es más bonito? Esta ayuda funciona en ambos sentidos. Cuando oramos por los demás, también nos acercamos a Dios. Es como cuando ayudas a un amigo a estudiar para un examen, mientras le explicas el material. Acabas aprendiendo más. En el purgatorio, las almas no pueden orar por sí mismas, pero nuestras oraciones por ellas crean una cadena de amor que nos une con Dios y con los que han partido. Por tanto, no os avergoncéis de pedir ayuda para las almas del purgatorio. Si estás pasando por un momento difícil, puedes orar, almas en el purgatorio, interceded por mí, como yo oro por vosotras. Es un intercambio justo y elegante. Y si algún día pierdes a alguien querido, recuerda que tus oraciones pueden ser el abrazo que esa persona necesita para llegar al cielo.
Al final, el purgatorio es solo una prueba más de que Dios nunca nos deja solos. Él siempre está con los brazos abiertos, esperándonos, incluso cuando aún no estemos preparados. Y lo mejor de todo es que podemos ser parte de este proceso de purificación, ayudándonos unos a otros con amor y fe. Porque, en el fondo, eso es la vida cristiana, un camino de la mano, donde nadie se queda atrás. Y esta idea de ayudar a las almas del purgatorio no es solo una tradición antigua o algo que la Iglesia inventó para asustar a la gente. Es una práctica llena de esperanza, que nos recuerda que la muerte no es el fin de nuestra conexión con aquellos que amamos. Piénselo de esta manera: si tiene un amigo que está pasando por un mal momento, ¿no iría allí y le ofrecería una palabra de consuelo, un hombro sobre el que llorar o incluso ayuda práctica? Lo mismo ocurre con las almas del purgatorio. Ya no pueden orar por sí mismos, pero pueden recibir nuestras oraciones y, a su vez, interceder por nosotros aquí en la tierra. Imagina, por ejemplo, que perdiste a tu abuela, una persona que siempre oró por ti y te enseñó a tener fe. Incluso después de que ella se vaya, puedes continuar hablando con ella y pidiéndole ayuda desde el otro lado. No es magia, es amor. Es como si dijeras: abuela, sé que te estás preparando para encontrarte con Dios, pero mientras tanto, dame fuerzas aquí abajo. Y quién sabe, en medio de este intercambio, ¿no sientes una paz inexplicable, un consuelo que solo ella podría darte? Otro punto importante es que el purgatorio no es un castigo, sino un acto de misericordia de Dios. Es como cuando te ensucias mucho las manos y necesitas lavarlas antes de entrar a casa. Dios, que es amor puro, no quiere vernos sufrir, pero tampoco puede dejarnos entrar al cielo con manos sucias, es decir, con pecados o imperfecciones que aún no han sido sanados. El purgatorio es este baño de purificación, donde Dios nos limpia con cuidado, para que estemos preparados para abrazarlo verdaderamente. ¿Y sabes qué es más bonito? Podemos acelerar este proceso para las almas que amamos. Cuando rezamos por ellos, ofrecemos misas por ellos o hacemos pequeñas penitencias, como ayunar un día o renunciar a algo que nos gusta, estamos ayudando a secar sus lágrimas más rápido. Es como si estuvieras soplando las brasas de un fuego para que el fuego volviera a arder. Vuestras oraciones son ese soplo de amor que calienta el corazón de las almas y las acerca a Dios. Tampoco tiene por qué ser nada complicado. Puedes, por ejemplo, encender una vela en casa y rezar un Padre Nuestro o un Ave María por las almas del purgatorio. O, cuando estés pasando por un momento difícil, ofrece este sufrimiento por ellos. Es como si dijeras: Dios, acepta este pequeño sacrificio mío para ayudar a quienes más lo necesitan. Y créanme, incluso las acciones más pequeñas, cuando se hacen con fe, tienen un poder enorme. En el fondo, el purgatorio nos enseña que la vida no se trata solo de nosotros mismos. Se trata de cuidarnos unos a otros, incluso después de la muerte. Se trata de comprender que la fe no es un camino solitario, sino un camino en el que nos llevamos unos a otros en brazos. Y cuando oramos por las almas del purgatorio, le estamos diciendo a Dios: confío en ti, y confío en que el amor no termina aquí. Porque, al final del día, lo que realmente importa es que nadie se quede atrás, ni aquí, ni en el purgatorio, ni en el cielo. Y esta idea de ayudar a las almas del purgatorio no es solo una cuestión de bondad, sino también de esperanza. Imagina que tienes un amigo que está atrapado en una deuda enorme. Él no puede pagarlo solo, pero tú puedes echarle una mano, aunque sea una pequeña cantidad. En el purgatorio, las almas están pagando por lo que hicieron mal en la vida, pero aún no están listas para entrar al cielo. Necesitan ayuda para purificarse, y ahí es donde entran nuestras oraciones y sacrificios. Por ejemplo, piense en alguien que ha perdido a un ser querido. Esa persona puede rezar un rosario, encender una vela o incluso hacer una buena acción en nombre de esa alma. Es como si dijera: Dios, no puedo resolverlo todo, pero quiero ayudar en lo que pueda. Y esta ayuda marca la diferencia, porque demuestra que el amor no termina con la muerte. Aunque no lo veamos, nuestras oraciones llegan hasta ellos, como una brisa que alivia el calor del fuego purificador. Otra cosa importante es que, al orar por las almas del purgatorio, también nos beneficiamos. Es como cuando ayudas a un amigo a estudiar para un examen, y sin querer, acabáis aprendiendo juntos. Al pensar en los demás, nos acercamos a Dios, aprendemos a ser más generosos y comprendemos que la vida es más grande que nuestros problemas. Además,
¿Quién puede decir que algún día no necesitaremos la misma ayuda? Después de todo, todos tenemos defectos y necesitamos misericordia. Y no tiene por qué ser complicado. Puede ser una oración rápida antes de dormir, un momento de silencio para recordar a alguien que ha fallecido, o incluso ofrecer un pequeño malestar como tomar un café sin azúcar o soportar un dolor de cabeza sin quejarse, para las almas que esperan. Lo importante es hacerlo con el corazón abierto, sin esperar nada a cambio. Al final, el purgatorio nos recuerda que la vida es una gran cadena de amor. Nadie está solo, ni siquiera después de la muerte. Cuando oramos por alguien, nos acercamos más allá del tiempo y el espacio, mostrando que la fe es un vínculo que no se puede romper. Y en cierto modo, es reconfortante saber que incluso después de que nos hayamos ido, aquellos que se quedaron todavía pueden recordarnos y ayudarnos. Porque, en el fondo, lo que más queremos es que todos lleguen al cielo y que nadie se quede atrás. Y esta idea del purgatorio como lugar de purificación, no de castigo, puede incluso aportar un poco de paz. Imagínese una sartén quemada, después de su uso, se ensucia y tiene restos de comida adheridos. No sirve de nada limpiarlo rápidamente, hay que frotarlo, dejarlo en remojo, a veces incluso rasparlo un poco. Pero el objetivo no es dañar la sartén, sino dejarla lista para volver a usarse, limpia y brillante. El purgatorio sería algo así, un lavado del corazón, para que el alma esté completamente preparada para ver a Dios, sin manchas de egoísmo, rencor o cosas que no hayamos resuelto adecuadamente aquí en la tierra. Piensa en alguien que amas, pero que a veces te lastimó sin querer. Perdonas, pero ese pequeño dolor sigue ahí, como una astilla en tu dedo. En el purgatorio, sería como si Dios quitara con cuidado esta astilla, de modo que no quedara ni rastro de dolor. No es un sufrimiento sin sentido, sino un amor que sana. Y lo mejor es que podemos ayudar en este proceso. Cuando oramos por un alma, es como si tocáramos su herida, diciendo, sé que duele, pero no estás solo. Yo estoy aquí y Dios también. A veces, incluso sentimos alivio cuando pensamos en ello. Porque, entre nosotros, ¿quién nunca ha dejado algo atrás? Una petición de perdón que no hiciste, una palabra dura que no retiraste, un gesto de cariño que olvidaste dar. El purgatorio es la oportunidad de ajustar cuentas con amor. Y lo mejor es que, mientras estemos vivos, todavía hay tiempo para evitar que otros tengan que pasar por esto por nuestra culpa. Un abrazo, un sincero lo siento, un descarado, te amo, estas pequeñas cosas pueden marcar la diferencia, tanto para los que están aquí como para los que ya se han ido. Y no tiene por qué ser nada grandioso. Una señora dijo una vez que, cada vez que asistía a un velorio, rezaba el Padre Nuestro por el alma del difunto, incluso sin conocerlo. Años más tarde soñó con un hombre que le agradecía, gracias por esa oración. Me ayudó a salir del purgatorio. No es necesario entender cómo funciona, solo confiar en que el amor atraviesa incluso lo que no vemos. Porque, al final, el purgatorio no es un lugar de miedo, sino de esperanza. Es una prueba de que Dios no se da por vencido con nadie, y que nosotros tampoco deberíamos rendirnos unos a otros.